Progreso es una empresa mexicana dedicada a brindar a empresas de cualquier ámbito servicios de consultoría, capacitación y auditoría en sistemas de gestión. Puede ser de calidad, inocuidad, ambiental o seguridad ocupacional. El objetivo es que durante sus operaciones cumplan ya sea sus productos o servicios con los estándares, regulaciones o normativa, tanto nacional o internacional, que se apliquen. La filosofía de Progreso se basa en tres grandes pilares: aprender para comprender. El primero, este pilar se refiere a los servicios de capacitación. Nosotros proveemos este servicio para asegurar que las personas conozcan lo que van a implementar y cuál es la importancia de esta implementación. El siguiente pilar es comprender para aplicar. Esto se refiere a los servicios de consultoría, es decir, una vez que el personal o la gente interesada ya conoce la información a través de la capacitación, se explica cuáles son los requisitos específicos para su organización para asegurar que se comprenda y se entienda en el momento de la implementación. Y finalmente, aplicar para cumplir. Este último pilar nos habla de los servicios de auditoría, donde revisamos a través de estos servicios de qué manera se realizaron las actividades de implementación para asegurar que sí están correctamente aplicadas para dar cumplimiento al estándar que quieran o que se esté implementando. Los estándares que manejamos son ISO 9001, que es Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001, Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisobornos, entre otros. Relacionado con los estándares de inocuidad alimentaria, se maneja buenas prácticas de manufactura en base a la norma 251 mexicana, HACCP como análisis de peligros y puntos críticos de control, el esquema Global Markets, ISO 22000, FSSC 22000 y SQF, siendo estos dos últimos estándares acreditados o avalados ante GFSI. Buenos días, mi nombre es América López y el día de hoy en charlas cortas vamos a ver un tema que sí ha sido objeto de muchas preguntas de nuestros clientes. Vamos a hablar de los productos orgánicos. ¿A qué me refiero con eso? Muchos de nuestros clientes nos dicen, oye, mi producto lo puedo etiquetar como orgánico porque yo no le pongo ningún químico. ¿Sí se lo puedo poner en la etiqueta? O nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un producto con una materia prima que me vende mi compadre, mi amigo, y él no le pone ningún químico. Entonces, ¿sí lo podemos poner como orgánico? Entonces, para entender las características de lo que es un producto orgánico, el día de hoy está con nosotros el ingeniero Selvin Santos. Él es ingeniero industrial, ¿sí? Pero vamos a decirlo así, la vida lo ha llevado por el camino de la industria de alimentos y es donde más se ha desarrollado. Y pues estamos hablando de que él se ha desarrollado en la producción, en materiales de empaque, en logística, pero curiosamente, ¿verdad? Pues ya tiene alrededor de 10 años en esto del manejo de producto orgánico, no solamente en producción primaria, sino también en producción de alimentos procesados. Y como él es una persona muy amable, ¿verdad? Nos va a resolver nuestras preguntas el día de hoy. ¿Cómo estás, Selvin? Buenos días. Hola, buen día. Pues muy bien. Intentando aquí resolver las dudas que se puedan presentar y con gusto colaborando. Muchísimas gracias, Elvin. Nos da gusto tenerte aquí. Entonces, vamos empezando en materia. ¿Qué es un producto orgánico? ¿Cuáles son esas características que tiene un producto para que nosotros digamos que es orgánico? Mira, en el tema de los productos orgánicos, normalmente existe en la práctica la confusión de que un producto orgánico solamente puede cumplir con una cosa, y eso es pues, que no utilices durante su producción, fabricación, incluso en el campo, la ausencia de productos químicos, ¿no? Productos químicos como pesticidas o algún tipo de fertilizantes y demás. Lo cierto es que el producto orgánico siempre tiene que ir un poco más allá. Y las personas hoy en día tienen que saber que un producto orgánico además tiene que ser amable con el medio ambiente, tiene que ser ecológico, tiene que apoyar incluso en el tema de la salud, porque si el producto orgánico no te va a ayudar a generar todos este tipo de cosas, entonces no lo podríamos llamar un producto orgánico. Básicamente, podríamos utilizar incluso la definición que da el gobierno,
y es algo así como de que se le conoce como productos orgánicos a aquellos productos vegetales o animales y sus derivados que cumplen con lo que ya mencioné. Pero en la práctica, las personas estamos muy familiarizadas a que un producto orgánico es simple y sencillamente aquel producto al que yo no le voy a aplicar ningún tipo de sustancia que lo pueda contaminar o que le pueda quitar la identidad orgánica. Órale, eso está muy interesante, pues, porque ya estamos hablando no solo de esas características, como dices tú, que nosotros consideramos que vagamente lo conocemos como que no tenga químicos, ¿no? Pero no sabemos qué Correcto. otras cosas nos dan esa categoría, ¿no? De producto orgánico. Oye, una pregunta, ¿esta certificación de orgánico es dada u otorgada por una marca privada, así como poniendo el ejemplo, FSSC, BRC o SQF son entidades privadas que son los dueños de los esquemas y le dan a los organismos de certificación la facultad para certificar, ¿no? En este caso ¿también son marcas privadas o el gobierno es quien determina las características? Mira, es una pregunta muy peculiar porque técnicamente tú en el proceso orgánico estás obligado a cumplir con ciertas características. Si no cumples con esas características, para empezar, no puedes comercializar y no puedes ser un productor orgánico. El problema empieza en que en México, por ejemplo, quien rige todo esto, pues es prácticamente el gobierno. Hay una ley Ok. de productos orgánicos que te obliga a seguir estos lineamientos y al menos en el tema del orgánico en México, tú estás obligado a cumplir con eso. Parte de esa regulación la lleva Senacica y Ujú. a raíz de eso hay otras entidades que se encargan de hacer la verificación de que tú en planta o en el campo o en la comercialización incluso, pues estás cumpliendo con los protocolos orgánicos. Entonces, podríamos decir que es parte y parte, pero en la mayoría de los gobiernos, incluyendo el japonés, por ejemplo, incluyendo Ujú. el mercado americano, es el gobierno el que regula, porque para ellos es una ley y conforme a la ley tú te tienes que regir. Ok. ¿Esta certificación es obligatoria, es voluntaria? ¿De qué manera se maneja, ya que mencionas que es el gobierno, perdón, quien pone esos lineamientos? Si quieres comercializar es obligatorio. O Ok. sea, ¿Y quién? tú podrías, ajá, es que como el sistema de gestión, digamos que en Ujú. algún punto tú podrías decir, ok, me quiero ir por el camino del orgánico, voy a buscar cuáles son como los lineamientos, voy a intentar implementar la práctica en la agricultura orgánica, por ejemplo, pero Ujú. una vez que tú quieras comercializar los productos, la mayoría de las personas o las entidades gubernamentales incluso te van a decir si tu producto no viene verificado o validado por una entidad respaldada por el gobierno, no puedes comercializar ni producir productos orgánicos. Ok, excelente. Eso es una respuesta interesante, ¿no? Porque ya sabemos que sí tiene que haber alguien que nos evalúe, ¿no? El Sí, cumplimiento y que tiene que ser alguien que el gobierno pues le está dando como la bendición, ¿no? Le está diciendo, sabes que tú tienes la facultad para revisar y asegurar que sí están cumpliendo con todos los lineamientos que nosotros como gobierno identificamos. Ahora, Selvin, a lo mejor la pregunta llega como medio tarde, ¿no? Pero ¿cómo es el mercado de los alimentos orgánicos? O sea, ¿qué ventaja me da a mí, productor, o a mí, fabricante de alimentos, tener un producto que podemos decir convencional contra otro que es orgánico? ¿Qué es lo que tú has observado en el mercado dentro de la experiencia que tienes y del tiempo que has manejado los alimentos orgánicos? mira, es una pregunta compleja por dos sencillas razones. La primera es que el mercado orgánico es complicado porque cuando tú quieres ser alguien que quiere ser orgánico, Ujú. primero tienes que entender cuáles son los requisitos. Una vez que entiendes los requisitos, entonces te das cuenta que hay una brecha donde tienes que implementar ciertas cosas y después te puedes certificar. Intermedio, pues va a haber alguien que te va a revisar y demás. Pero el problema de este mercado orgánico es que de pronto las personas se preguntan, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo me Ujú. va a tocar invertir? Entonces, aunque es muy sabido que el mercado orgánico está liderado por las semillas, el ganado, incluso algunas plantas y demás, lo cierto es que no tiene una fuerza como se esperaba. En Estados Unidos, sobre todo en algunos mercados europeos, es muy fuerte y suena el concepto orgánico porque la demanda de las personas ha cambiado. Últimamente las personas quieren alimentos que consideran ellos saludables y al Ujú. tener el distintivo orgánico, las personas consideran que aunque no conozco el proceso, alguien me está diciendo que ya viene cuidado. ¿Bajo qué lineamientos? No lo sé, pero viene cuidado y entonces el mercado se va transformando. Pero para hacer un resumen de esa pregunta, el resumen es un mercado complicado, es un mercado al que le tienes que entrar, pero también tienes que saber que tienes que cumplir
con muchas demandas y muchos requisitos, y si esas demandas y requisitos no los cumples, pues va a ser muy complicado que cumplas con los requisitos. Ok, muy bien, perfecto. Otra duda, esto sí, como te mencionaba, que son dudas que nos surgen con los clientes, sobre todo los que son pymes, ¿verdad? Porque pues, como mencionas, ¿no? Ves que a lo mejor cierto sector del mercado pide alimentos orgánicos, sobre todo Ujú. aquellas pymes que exportan, porque aquí en Jalisco la verdad es que hay muchas empresas súper chiquititas que mandan su producto ya sea a Estados Unidos, a Europa o tienen ya un mercado abierto, ¿no? Y te dicen, oye, ¿le puedo poner orgánico? Porque pues es que yo he visto que allá en Estados Unidos, si alguien lo ve como orgánico, a veces hasta cuesta 2 veces más caro que el mío, ¿no? Y Ujú. volvemos a la misma pregunta, ¿no? O lo mismo que nos comentan. Oye, pues es que si yo no le pongo químicos, pues también lo puedo poner orgánico, ¿no? Entonces, si alguien me vende un producto orgánico, pero que no tenga ningún certificado, ¿lo puedo llamar orgánico? No, definitivamente no. Ok. El proceso puede ser orgánico totalmente, puedes llevar los controles orgánicos que las normas te permitan, pero si tú no tienes el aval, vamos a poner palabras sencillas, ¿no? Si no tienes la garantía de alguien que esté verificando que estás llevando tu proceso bajo estas condiciones, no podrías llamarlo orgánico. Vamos a ponerle un ejemplo como para la mayoría de nuestros clientes que no llevan o que a lo mejor no tienen conocimiento como orgánico, pues tú puedes llevar tu sistema de gestión, pero si no te lo evalúa a lo mejor un organismo de certificación, pues no puedo decir estoy certificado en 9001, certificado en 22000, certificado en FSSC, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es Claro, algo, es algo similar. es como mencionaba hace ratito, ¿no? Es el tema de la famosa implementación versus la certificación. O sea, tú puedes Ok. implementar un sistema de gestión basado en requisitos de calidad, para este caso quizás ISO 9001, y entonces Ujú. cuando alguien te busca, tú dices, oye, yo tengo pues implementado mi sistema de gestión. Si fuera un tema orgánico, muy probablemente yo diría, mis parcelas están bajo el manejo orgánico. La pregunta es, ¿quién te certificó? ¿Quién te valida ese proceso? Porque bajo el conocimiento, la capacitación o experiencia que puedas tener, el argumento es válido, tú puedes tener conocimiento suficiente para llevarlo, pero sí vas a necesitar de alguien que te valide ese proceso. Va, un tercero, ¿no? Exacto, Como dicen, una persona que no tenga ahí injerencia y que pueda decir, ah, sí, sí es cierto o no es cierto. así es. Igual, me imagino, digo, esta es otra pregunta, pero me imagino que no le puedo poner en la etiqueta orgánico si no tengo la certificación, ¿verdad? Sigue siendo la parte Exacto. de la mesa. Perfecto. Oye, Selvin, una duda. Eh, ¿Cuáles son no sé si llamarlo esquemas o cuáles son los tipos de lineamientos orgánicos que existen o al menos que tú conoces, ¿verdad? Por ejemplo, ya nos mencionaste aquí la ley de productos orgánicos en México. ¿En qué otros lados existen y cómo se llaman? Y no sé, algo más que nos puedas platicar de eso. Claro, mira, para Estados Unidos está la USDA, que maneja su famosa NOP. Vamos a cerrarlo Ajá. así para que sea fácil de entender para todos. Y ellos son los que regulan en esa entidad. En Corea, por ejemplo, está el famoso COC, que también es una entidad de gobierno. En Japón está el HAS, que también Ujú. es una entidad que tiene unos requisitos bastante peculiares. Para Brasil está IBD, déjame pensar, en Alemania existe Naturland, por ejemplo, que también es como una Ah, ok. entidad de certificación muy pequeñita, pero que también tiene cierto peso. Los Ujú. suizos también tienen una estructura orgánica, no recuerdo ahorita el nombre, pero también ellos tienen una parte orgánica que también se regulan. Y bueno, existen varios. Realmente el mundo orgánico alrededor del mundo sí ha evolucionado y ha cambiado. La libertad que te da es que tú puedes implementar, incluso por ahí hay una legislación muy interesante que dice que tú en tu gobierno, por ejemplo, puedes implementar requisitos orgánicos, puede ser avalado por alguien y puede llegar a un punto en el que alguien puede decir, si lo que tú estás documentando es correcto, puede ponerse como ley. Es más o menos lo que hizo el gobierno mexicano. Siempre hay como comentarios al respecto Ajá. de que la copia de los requisitos europeos Ajá. versus los requisitos americanos. Lo cierto es que tenemos una ley y la ley en México pues es la que cuenta, ¿no? Y tenemos que acatar los lineamientos que están ahí dispuestos. Ok. Oye, tengo también otra duda respecto a esto, porque pues ahorita nos acabas de mencionar pues varios tipos, ¿no? Del NOP, la LPO. eh,
no sé si todavía haya una que sea como general para la Unión Europea. Hay una ley para la Unión Europea, Ajá. ellos le llaman de ecología, si mal no recuerdo muy bien el Ujú. título, pero ellos tienen Ok. su propia legislación orgánica. Ujú. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, yo estoy en México y me certifico aquí en orgánico, pero después se abre la oportunidad de exportar ya sea a Estados Unidos o a exportar a Europa o a Japón, ¿hay algún tipo de equivalencia? Como decir, bueno, yo ya tengo la certificación aquí en orgánico, ¿me haces válido todo o cierta parte de los requisitos para dar cumplimiento a lo que me hace falta o tengo que empezar, por ejemplo, así decir, de cero y cumplir con lo que me pide, no sé, Japón o Estados Unidos o Europa? Existen equivalencias para algunos países. Recuerdo, por ejemplo, que entre Chile y Suiza hay una equivalencia. Ajá, Entre Costa Rica, perdón, y Estados Unidos también existe una equivalencia. El principal problema de estos requisitos, por ejemplo, es que si yo estoy certificado en no y quiero ajá, venderle al mercado europeo, necesito primero consultar si los requisitos son diferentes para poder ok, cumplir con aquellos que me hagan falta. Yo siempre recomiendo en este sentido que busquemos primero cuál es la norma con la que me voy a certificar. Vamos a poner el ejemplo de LPO y buscar las equivalencias en cuanto a los cumplimientos de requisitos con Estados Unidos si es al mercado al que quiero incursionar ok. y buscar cuáles son los requisitos que me hacen falta para poder cumplirlos, porque de otra forma el gobierno americano va a venir y me va a revisar contra sus requisitos, no contra los míos. Ok, ok, entonces, por ejemplo, aunque, pues por más que me digan si hay cierta equivalencia, pues a final de cuentas me van a revisar los de ellos, ¿no? Entonces, lo Exacto. que tenga que se parezca, pues qué bien, y si no, pues voy a tener que implementar lo que me falta. Muy Sí, bien, porque muchas, puede haber un ajá, requisito, recuerdo uno, por ejemplo, que menciona siempre de la búsqueda de metales pesados, ¿no? Sobre todo cuando se ujú, trata de campo. Muy probablemente en Japón ese sea un debe y la norma te va a obligar a que tú lo busques. Y acá en las normas de Estados Unidos o en las normas mexicanas, muy probablemente tú lo encuentres como contaminación cruzada o como alguna probable situación que se pueda presentar y que sea un riesgo de inocuidad, pero no te lo pongan tan explícito como en las normas ok. de otros países. ¿Mm? Ok, va, me queda muy claro ahí. Entonces, con esa situación, para tenerlo en consideración, ¿no? Que no es así tan sencillo como decir, bueno, ya tengo uno, ya le aplica para todo, porque Exacto. independientemente, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Si fuera igual en todos los países, pues sería una norma tipo global o a lo mejor eh, una situación tipo códex que a lo mejor puedes tomar en todos los países, pero no, cada una el gobierno lo regula como mejor le conviene o como mejor considera dentro de su legislación, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que se tiene que cumplir y que pueden ser diferentes. Muy Así bien, es. Selvin, ya entrando un poquito así como para que nada más les des una idea a la gente que nos va a ver, es hablando de productos primarios, ¿cuáles son los requisitos como generales que te ha tocado a ti? Porque yo sé que los que tú has visto, pues han sido un montón, o sea, Ujú. mínimo unos 5 o 6 de los que yo recuerdo, ¿no? Entonces, como en general, como diciendo, bueno, estos tienen como los requisitos más o menos similares. Para un producto primario, ¿qué es lo que buscan o qué es lo que están esperando ver para poder decir que son orgánicos, ¿no? Más o menos. Ok, empezaríamos por seccionar esto en dos etapas. La primera es, si lo voy a llevar a un proceso de campo donde hay un Ujú, manejo de agricultura, tengo que saber que en la agricultura pues hay muchos requisitos y dependiendo del estándar al que yo desee participar, el estándar me va a decir, por ejemplo, que en la agricultura pues debe haber cercas de amortiguamiento, es decir, lugares donde si colinda con otro producto, ujú. a lo mejor yo tengo sembrado aquí, no sé, aguacate, y el vecino tiene sembrado maíz y él está fumigando o haciendo alguna actividad que pueda poner en riesgo mi siembra, entonces yo tengo que tener espacios que garanticen que no va a haber una contaminación cruzada. De ahí en demás, los demás requisitos son muy parecidos. Por ejemplo, no te permiten el manejo de productos químicos o plaguicidas, salvo los que puedan estar autorizados. Y aquí, pues es un poco complicado determinar cuáles, porque cada estándar tiene los que sí son permitidos y los que no podrían ser permitidos. También te Ok. piden, por ejemplo, algunas normas le llaman periodo de transición. Esto básicamente es, te voy a dar oportunidad de que te llames orgánico. Si en el manejo del suelo, por ejemplo, tú utilizaste algún tipo de plaguicida, entonces la transición va a ocurrir de 1 a 3 o 6 años, dependiendo de la necesidad.
Va a llegar un punto en el que el verificador va a ir a tu parcela, va a tomar algunas muestras y va a revisar si realmente ha pasado este periodo de transición para que el producto ya se pueda llamar orgánico o no. Entre eso y que uno de los requisitos que se hizo como muy peculiar en los últimos años es que formaron algo de lo que llaman en las normas orgánicas el famoso grupo SCI, que es el sistema de control interno. ¿De qué trata este sistema de control interno? En palabras muy sencillas, pues es que las auditorías orgánicas en el pasado, la persona que estaba encargada de validar el proceso orgánico iba a todas las parcelas. Pequeños, Ok. grandes productores, como sea, él iba y hacía una inspección. Pero hace algunos años esa modalidad cambió. Lo que hacen hoy es, a mi productor, si tengo 50 parcelas, me van a dar la oportunidad de que yo, bajo el sistema de control interno, revise esas parcelas. Entonces, el auditor o el inspector lo único que hace es validar que ese proceso se esté llevando a cabo. Eso no exime el que él vaya y visite parcelas. Eso le da la oportunidad de revisar que el sistema de control interno está funcionando, está haciendo las inspecciones que se llevan en su totalidad al total de parcelas que tengas registradas y que están cumpliendo con los requisitos. Eso es por un lado en la parte del manejo de campo. En la parte del procesamiento hay algunos requisitos muy interesantes, se parecen de hecho a los de las parcelas, que incluyen incluso la parte del manejo de sustancias permitidas o no permitidas. Algunos productos químicos lo son, algunos otros no. Pero aquí ya empieza la parte interesante. En el campo, aunque existe la distinción del producto orgánico y del que no lo es, cuando tú ya eres alguien que procesa, tienes que tener la capacidad de poder demostrar que estás separando el producto orgánico del convencional, ¿no? Como tú lo llamabas hace algún momento. Entonces, para nosotros, los que procesamos, debemos demostrar que nuestro producto no se cruza. Que si tenemos dos líneas, por ejemplo, de producción, podemos procesar por una productos orgánicos y por la otra producto convencional, o si solo tenemos una línea, que somos capaces de demostrar que además de la transición que hay de los productos, los programas de limpieza son efectivos, que tenemos un control de plaga efectivos, que hay buenas prácticas implementadas en la organización y también se puso de moda el que el auditor orgánico busque HACCP. ¿Por qué HACCP? Porque les da la oportunidad de identificar si tú tienes un punto de control asociado, ¿no? Podría ser un productor que a lo mejor, un procesador que a lo mejor no tiene un HACCP. Ajá. No hay problema, ¿no? No está obligado el auditor orgánico a pedirte o solicitarte que implementes un HACCP, pero sí está con mucha fuerza que tú lo tengas para demostrar que además tu proceso cumple con ciertas categorías, ¿no? Ciertas clasificaciones. Ajá. Que eso está muy interesante, ¿no? Como para saber cuál es el riesgo de contaminación entre uno que sí es orgánico y otro que no. Pues qué mejor, Exacto. ¿no? Bueno, pues no sé, no podría decir qué mejor, pero pues es el que manejamos en la industria de alimentos, ¿no? Como que el que todos nos sabemos. Muy bien. Oye, Exacto. Selvin, respecto a lo que platicabas, que se me hizo muy interesante que decir, por ejemplo, ya que tienes este sistema de control interno que ya permite que hagan como auditorías, no a todas las parcelas. Si yo, por ejemplo, ya hablando del alimento que es procesado, ya sea que tenga un copacker o que tenga una maquila o una parte de mi proceso se hace en otra planta y luego a lo mejor regresa a mi instalación para yo darle el terminado, también el auditor de orgánico revisaría estas instalaciones aparte de las mías o yo puedo manejarlo o a través como si fuera un proveedor o de qué maneras lo están gestionando ahorita. Bueno, para eso hay dos escenarios. El primero es donde yo contrato, por ejemplo, a lo mejor alguien quiere que mi producto sea orgánico, que se venda bajo esa categoría. Algún cliente me preguntó si yo tengo la posibilidad de entregarle bajo la clasificación orgánica, pero yo dentro de mi planta de procesamiento no tengo, entonces puedo subcontratar la operación. Para esto buscaría un copacker que me pueda dar todo esto. Eso significaría que él tiene la obligación, por ejemplo, de buscar mis ingredientes, de que el proceso interno se cumpla bajo los protocolos orgánicos. Eso está permitido, ahí no hay como tanto problema. La otra parte es, si yo voy a mover una parte de mi proceso y esa parte que estoy moviendo la tengo que regresar, el auditor está obligado a ir a las otras instalaciones, como cualquier tipo de certificación, a verificar que la identidad orgánica no se está perdiendo. A diferencia de otros sistemas de gestión, lo que intenta hacer es que toda esta identidad orgánica se mantenga, porque lo que buscas es que la otra persona no le añada peligro, ¿no? Y esto a lo Sí, sí, mejor sí. para muchos va a ser como muy familiar, porque si hablamos de algún sistema de gestión de inocuidad, pues también piensas en qué voy a hacer si
alguien tiene que maquilar una parte de mi proceso. Pues lo que tienes que hacer es garantizar que tus requisitos se cumplan, ¿no? Y es muy parecido en el tema orgánico. La diferencia es que aquí sí puedes pasarle todo un proceso a una persona, siempre y cuando el Ajá. copacker tenga, tenga certificado todo el proceso orgánico. Ok, entonces el copacker también tendría que estar certificado para yo poderle dar una parte de la producción, ¿no? Es correcto. De hecho, vamos a decir como algo que nos permite de pronto identificar fácilmente esto es que de pronto en las etiquetas siempre dice producido por, envasado por. Entonces, la misma etiqueta Mm, cuando tiene como la leyenda ya te está diciendo que eso no fue elaborado por, a lo mejor tú, productor, ¿no? ajá. Porque a lo mejor te llamas productor X, pero si dice elaborado y envasado por productor Y, ya sabes que tú, dueño de la marca, lo estás vendiendo, pero alguien más lo produjo y lo envasó por ti. Entonces, eso Ok, es como un tip, si así lo quieren ver, pues para poder identificar si el producto fue envasado por alguien que no fuiste tú. ok, perfecto. Yo creo que eso nos da como mucha luz a todos los que ya sea que queremos llegar a orgánico o queremos entender un poco más el mundo del orgánico para ver en qué se parece a lo que ya conocemos y cómo tendríamos que aplicarlo, ¿no? O cómo Es lo correcto. podríamos estar viendo. Oye, Selvin, ya como últimas preguntas. Ujú. ¿Un producto que es genéticamente modificado puede ser certificado como orgánico? No, de hecho, la mayoría de las normas orgánicas te dicen que los genéticos modificados no son permitidos. Y la razón es porque como está modificado genéticamente, Ajá, eh, pues básicamente puede resistir cualquier tipo de producto químico que le pongas, ¿no? ok, Entonces eso implica de alguna forma contaminación cruzada, por lo tanto en el producto orgánico no está permitido. perfecto, muy bien. Y ya por último, para los que estamos luego en la industria de alimentos, eh, nos dicen, oye, pero mira, es que tengo este proveedor que me da la opción de este ingrediente que es, ¿cómo se llama? Que es convencional y otro que es orgánico. ¿Me da alguna ventaja, si yo estoy hablando de inocuidad, me da alguna ventaja comprar un ingrediente orgánico respecto a uno que no es orgánico para controlar peligros de inocuidad? Pues sí, sí, sencillamente sí, porque en la parte orgánica tú estás cuidando la identidad desde el proceso de producción, allá en la parte del campo. Entonces, muchos de estos cuidados te van a permitir a ti identificar si el producto ya viene libre de algunas sustancias peligrosas, ¿no? Ok. El tema de la identidad orgánica te permite incluso tomar muestras del campo, tanto del suelo quizás como del mismo producto que esté sembrado, para que tú puedas ser capaz de analizar bajo el criterio que tú quieras, bajo el fundamento que tú quieras, y saber si los aportes, incluso de nutrición, están establecidos, están bien fundamentados y puedas presentar este argumento en temas de inocuidad. Un ejemplo que siempre yo doy es, en la parte de gluten free existe, de la norma de gluten free, Ajá. existe un anexo que habla sobre aquellos productores que son de campo específicamente para temas de semillas. Entonces, ellos establecen su estándar, pero te dicen, si tú eres un productor que tiene temas de semillas y demás, lo que buscamos es Ujú. que en esta parte tú vayas al campo y evalúes y revises bajo un principio de hazard y de buenas prácticas que él está Ujú. cumpliendo con todo este tipo de cosas, ¿no? Ok. Una particularidad de esto es que los procesos orgánicos te ayudan a cubrir este tipo de necesidades. ¿Cómo sé que no hay Oh, peligro? Bueno, porque separo. ¿Cómo sé que no tengo contaminación cruzada? Bueno, porque algunos de mis elementos y sistemas establecidos en campo pues están cumpliendo con cierta regulación orgánica. ok, perfecto. No, pues todo lo que nos acabas de platicar, Selvin, está muy interesante, sobre todo porque, como te digo, hay cuestiones que a veces nosotros no tenemos como toda la información para resolver y yo creo que el día de hoy, con todo lo que nos has dicho, pues queda más que claro, ¿no? Que hasta dónde llega lo que es un producto orgánico y si nos puede ayudar o no en cuestiones de inocuidad. Te agradecemos mucho, Selvin, el tiempo y el espacio que nos diste para poder platicar de orgánico y ojalá te volvamos a ver en otra charla en corto. Pues yo esperaría que sí. Espero haber sido de utilidad. Realmente el mundo orgánico no es nada complejo. Complejos son los requisitos. La mayoría de los estándares se parecen, tienen requisitos muy similares, como ya lo platicamos, pero el propósito de ser orgánico, pues también recuerden que tiene que cumplir con estas características y además del enfoque saludable. Siempre las personas lo van a ver por este camino porque
hay que considerar que para muchas personas el producto saludable hoy en día pues es muy importante. Muy bien. Muchas gracias, Elvin. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos van a ver y nos esperamos en otra charla en corto. Muchas gracias.